Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, presentando este tiempo para que tú te glorifiques, Señor, a través de esta palabra, para que tú abras nuestros oídos espirituales, puedas, Padre Santo, quitar toda venda que nos tenga atados, en el cual nosotros no podamos comprender la profundidad, la anchura, la altura y lo profundo que es tu palabra, Señor. Que así como dice tu palabra, Señor, que es una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo del corazón y de la mente y discierne todos los pensamientos más ocultos. Así tú puedas, Padre Santo, romper todo en nosotros, Señor. Aunque duela, Señor, rómpenos con tu palabra y trae, Padre Santo, arrepentimiento a nuestros corazones si te hemos fallado. Padre, yo no soy merecedor de estar aquí, no soy digno de estar aquí. Sin embargo, Padre, tú me has puesto para dar tu palabra, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, en tu nombre. Amén. Bueno, recuerden que hemos estado viendo la serie Poniendo Orden en la Casa. Y en esta serie hemos visto una serie de puntos, los cuales Dios reveló en su palabra y que podemos ver en el libro de los Hechos. Hemos estado trabajando el libro de los Hechos todo este tiempo, y qué más que el libro de los Hechos para que nos muestre cómo debe de hacerse la iglesia. Entonces, aquí hay un texto, dice: llevando a todos los creyentes a la madurez y muchos al liderazgo en la iglesia local, bajo la autoridad de los líderes de la iglesia, a través del aprendizaje en la práctica ministerial en la iglesia local, junto con otras iglesias, a fin de que se cumpla la misión dada por Cristo de multiplicar a las iglesias en el mundo entero para la gloria de Dios. Cuando iniciamos, tocamos el texto de Mateo 28, que es un texto que todos conocemos. Es el texto donde el Señor, la gran comisión, donde Él nos comisiona a que nosotros llevemos su evangelio y que enseñemos a otros, ¿verdad?, por todo el mundo. Entonces, eso no es un llamado que fue limitado solamente a los apóstoles, eso fue un llamado para todos nosotros. No sé si lo creen que sea así. Si no es así, entonces me pueden decir: no, eso no es así. Entonces, creo que cuando se refiere a todos, ahí en el texto dice todos, cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y esta vez nosotros vamos a poner orden en la casa a través del cuidado de capacitar a todos. ¿Y qué dice todos? ¿Todos es todos? ¿O es todo subjetivo? Es todo, ¿verdad? Entonces, en el primer punto de la iglesia, dice la iglesia local, el poder del contexto. Y aquí podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 1, y dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? ¿En dónde? La iglesia de Antioquía, ¿verdad? O sea que era en la iglesia, no era en otro lugar. Dice Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban, yo quiero que pongan atención a eso, que dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que he llamado. Así, después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces vemos que el llamado de Dios hacia los hombres de Dios es dentro del contexto de la iglesia, no es en otro lugar. Lamentablemente vemos como en otros grupos cristianos se ve que eso no es así. O sea, una persona puede venir y supuestamente ser una persona que es pastor, es profeta, es maestro, sin tener un respaldo de una iglesia.
Y a veces queremos venir y tener un llamado individual de Dios, cuando el llamado de Dios es global, no es individual. Nosotros tenemos talentos y llamados específicos, pero para servir en el llamado global de Dios. No tenemos ministerios personalizados, personas que quieren decir que tienen un llamado en específico y que no va de acuerdo con lo que la palabra nos enseña. Así que el contexto de la iglesia es que Dios escoge a quienes desea utilizar. Dice que estos líderes estaban involucrados en la iglesia. Podemos ver en el texto que dicen que ¿qué estaban haciendo ellos? Orando y ayunando. O sea que fue dentro, o sea, ellos estaban con las manos puestas en el arado y por eso fueron llamados. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el templo del Espíritu Santo. Es la esperanza del mundo. Nosotros somos la esperanza del mundo, no estas cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y hoy día Dios está trabajando de manera directa por medio de la iglesia local. La iglesia es el medio que Dios utiliza para traer la salvación al mundo. Es a través de cada uno de nosotros que Dios trae la salvación. No sé si en el lugar donde estás, en el trabajo, la universidad, no sé, en cualquier lugar donde te encuentres. No sé si hay personas que alrededor tuyo no conocen de Dios. Puede ser hasta ateos, personas que nunca hayan escuchado la palabra de Dios o nunca hayan escuchado a Jesús. Bueno, aquí difícilmente en nuestro país no, porque es un país que podemos decir que es un país religioso, aunque culturalmente todos aquí dicen que son católicos, y aunque nunca hayan ido a la iglesia católica, o dicen que son cristianos, o sea que tienen algún conocimiento de lo que es Dios. Difícilmente, nosotros no somos un país tan secular. Sin embargo, lo que nosotros demos de ejemplo, eso es lo que el evangelio puede la gente ver de manera práctica. O sea, yo puedo decir lo que sea y la gente va a ver mi testimonio, no va a ver lo que yo pueda estar diciendo, porque con nuestro testimonio es que nosotros podemos mostrar a Jesús. Así que nosotros somos parte de esa iglesia que Dios ha escogido para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas de Dios. Está el punto 2, dice, bajo la autoridad de los líderes de la iglesia local, el poder de la responsabilidad. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 25 al 31. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Hechos 20, 25, 31. Bueno, está en la pantalla también si quieren leerlo, pero lo voy a leer en la versión internacional. Si algunos tienen otra versión, pero esta es un poquito más clara. Y dice su palabra, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Esto es Pablo, que estaba hablando a un grupo y él se estaba despidiendo porque él entendía de que de ahí en adelante él no lo iban a volver a ver porque o lo iban a apresar o lo iban a matar. Entonces, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios. ¿Qué dice ahí? Dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Amén. La capacitación se produce bajo la autoridad de los líderes de la iglesia local. O sea, los líderes de la iglesia local son los que tienen la responsabilidad y son los que Dios le va a rendir cuentas
para la formación de líderes santos y por la madurez de los miembros de la iglesia. Al desarrollar los líderes dentro de la iglesia local, dice que estamos trabajando con personas que tienen una responsabilidad dada por Dios con respecto a la iglesia o a un ministerio concreto de ella. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso que son responsabilidad del rebaño, del cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, responsables por la iglesia local que Cristo compró con su propia sangre. En las iglesias en las que servimos, Dios nos hará responsable de cómo usamos lo que aprendemos para mejorar el ministerio de la iglesia. Y dice que hay una frase bastante célebre que dice que el conocimiento es poder. ¿Han escuchado eso alguna vez, verdad? El conocimiento es poder. Eso quiere decir que nosotros, mientras más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, más autoridad vamos a tener. Por ende, vamos a tener un liderazgo que nosotros vamos a transmitir a los miembros de la iglesia. Muchos de nosotros creemos que quizás el llamado de Dios en nuestras vidas es simplemente venir a la iglesia y sentarse los domingos, diezmar, asistir a un grupo pequeño, etc. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con las personas que están alrededor nuestra. Hace mucho tiempo yo había escuchado un estudio de que nosotros en la vida, aunque nosotros no ejecutemos alguna posición de liderazgo, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra iglesia, en la universidad, donde quiera que estemos, por lo menos 5 personas alrededor nuestro durante nuestra vida nosotros vamos a influenciar. Y eso va a ser de manera positiva o de manera negativa. O sea que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Muchas veces nosotros creemos que porque no servimos en un ministerio dentro de la iglesia o no estamos con la mano puesta en el arado, eso es un llamado en específico. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don que Dios le ha dado para utilizarlo dentro de la iglesia. Y es una responsabilidad de usted, aunque sea adolescente. Y se lo digo a los adolescentes porque a veces creen que no son ejemplos de otra persona, pero quizás si tiene un hermanito más pequeño, ese hermanito es la persona con quien usted está influenciando. Y quizás si está en el colegio, hay un niño que lo está viendo y está viendo algo que le atrae de usted y usted está ejerciendo una influencia sobre esa persona. Todos influenciamos de una manera u otra a otra persona en nuestras vidas. Así que es una responsabilidad de todos. De hecho, muchos de los apóstoles fueron llamados en su adolescencia al evangelio. Tito era un adolescente cuando fue llamado, tenía como 16 años. Timoteo también tenía como 14, entre 14 a 13 años más o menos tenía cuando fue llamado al ministerio. Y podemos ver inclusive reyes en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, que fueron reyes niños. O sea que todos tenemos una responsabilidad dentro del reino de Dios. Amén. Está el punto 3 que dice: a través del aprendizaje en la iglesia, el poder de la comunidad. La capacitación se produce por medio de un acercamiento informal y práctico hacia la madurez y el desarrollo del liderazgo dentro de una misma labor del ministerio. Vayamos otra vez al libro de los Hechos. Siempre vamos a estar en el libro de los Hechos, o sea que lo pueden dejar abierto, el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 11, versículos 25 y 26. Lo pueden ver en la pantalla. También cuando lo tengan todos pueden decir amén. Después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Durante qué tiempo dice ahí? En la iglesia, ¿verdad? O sea que aquí podemos ver también otra enseñanza del poder de la comunidad. Es dentro de la comunidad que Dios nos capacita también. Y que el liderazgo
En este momento, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos la bendición de tener un programa de discipulado, que es un programa que no tiene desperdicio, que es el de primeros principios, el primero principio de los apóstoles. Y nosotros como iglesia local estamos empeñados en capacitar a todos en este proceso de discipulado, en teología bíblica. Entonces, nosotros es fundamental que nosotros podamos, si pertenecemos a la comunidad de la iglesia, sobre todo en nuestra congregación, podamos participar en un proceso, en este proceso de primeros principios. Así que la semana que viene, creo que es el que empieza la próxima apertura de enseñanza de primeros principios. Así que inscríbanse, busquen a quién es que la persona que está encargada de esto, a Grace o Jorge, y acérquense a cualquiera de nosotros si quieren empezar el proceso de primeros principios. Pero nosotros tenemos este proceso de discipulado, que es una bendición, porque nosotros hemos visto como iglesia de que no es necesario mandar a una persona fuera del país para que vaya a estudiar teología, sino que ahora tenemos un programa de teología dentro de la iglesia local y que pueden seguir sirviendo a la iglesia local sin tener que salir fuera de la iglesia. Eso ha sido algo que, de hecho, personas que se han enviado a estudiar fuera del país han cambiado sus planes y de hecho no están con nosotros hoy día. Por eso el sacar a una persona dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia para que esa persona estudie y después vuelva aquí, es un proceso un tanto difícil, porque volver a acostumbrarse a lo que nosotros estamos enseñando sería volver a desaprender quizá muchas cosas que se le enseñaron en el seminario o en la universidad, que quizás no necesariamente sea lo que nosotros estemos enseñando. Entonces, este tipo de desarrollo de líderes conlleva mucho más que el simple ofrecimiento de unos estudios. Es un proceso integrado en la mera estructura de la vida y el ministerio de la iglesia local. No es un pequeño instituto bíblico que opera junto a la iglesia y que reúne un aula de la escuela dominical. El desarrollo de los hermanos basado en la iglesia local ocurre en y a través de las actividades continuas y realiza el ministerio de una iglesia local en la vida real. O sea que estamos aterrizando un poquito más eso. Eso es tan fuerte, el tema de estudiar en un seminario, que por ejemplo en Estados Unidos hay personas que no son cristianas que estudian teología. ¿Ustedes habían escuchado eso? Personas que no son cristianas que estudian teología. Los ateos estudian teología. Hay personas que de hecho lo estudian como si fuera una carrera y lo ponen como pastor de una iglesia y no son cristianos. Para que ustedes vean la decadencia de cómo va el mundo y que no necesariamente por tener tanto conocimiento de Dios sea una persona arrepentida. Por misericordia hay muchas personas, teólogos que no son cristianos y ateos que han llegado al arrepentimiento porque Dios tuvo misericordia y pudieron encontrarse con un texto que lo confrontó. Sin embargo, eso se está dando, eso se da en Europa y se da también en Estados Unidos y en muchos países desarrollados. Sin embargo, la dinámica de nosotros poder estudiar dentro del contexto de la iglesia local es una dinámica viva, porque nosotros podemos ir totalmente de lo teórico a lo práctico inmediatamente. Y eso nos ayuda a nosotros a poder crecer mucho más y desarrollarnos mejor como líderes y como una iglesia que tiene una responsabilidad de salar al mundo. Está el punto 4, junto con otras iglesias, el poder de la colaboración. Nosotros no somos la única iglesia. En este caso, nosotros, como Centro Cristiano Bendición, tenemos actualmente varias iglesias en la ciudad y un par de iglesias fuera de la ciudad también, en Jarabacoa, en Constanza, y iglesias en Las Caobas, Villas Agrícolas, Villahermosa también, que es un lugar bastante pobre de aquí del país. Y tenemos otras congregaciones de las cuales nosotros podemos
colaborar con otros hermanos en otros lugares, donde nosotros podemos también aprender de ellos y ellos aprender de nosotros. Por ejemplo, en este caso, digamos que nuestra iglesia tiene una personalidad. O sea, los líderes y el pastor, junto con el pastor, y cada uno de nosotros tiene como una personalidad. Y la iglesia se puede destacar por una personalidad. Nosotros somos una iglesia donde la palabra es nuestro mayor fuerte. O sea, lo discipulado, el programa de discipulado. Aunque las otras iglesias también son así, pero entiendo que es el más fuerte que nosotros tenemos dentro de nuestra personalidad como iglesia. Quizás otra iglesia tiene dentro de su personalidad tener más fuerte el tema de la alabanza. Quizás tienen un equipo de alabanza mucho más grande, donde el desarrollo de cada uno de los miembros de la iglesia con respecto a adorar lo tienen de manera más profunda. Quizá no, yo he ido a iglesias donde ni siquiera tienen que decirle que levante las manos, todos están involucrados dentro de la alabanza de una manera ferviente. Nosotros tenemos que reconocer que quizá ese no es nuestro fuerte, pero por eso es que nosotros debemos de alimentarnos como iglesias unas a otras para nosotros poder fortalecernos en aquello en lo cual nosotros cojeamos y podamos nosotros fortalecernos como una iglesia global. Recuerden que nosotros no somos la única iglesia, hay más iglesias dentro de nuestro país. Dice que es muy raro que una sola iglesia tenga en sí misma todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus líderes, pero si podemos y debemos colaborar a nivel local y mundial para el desarrollo de esos líderes que cada iglesia local necesita para llegar a estar establecida. Las iglesias que nosotros tenemos actualmente de Centro Cristiano Bendición, los pastores se reúnen de manera frecuente y siempre están contando cuáles son sus situaciones en cada iglesia y pueden enriquecerse por todas esas situaciones que se están dando y fortalecernos unos a otros. Por eso que nosotros actualmente tenemos como visión de que nosotros podamos expandir esa visión y podamos tener más iglesias en la ciudad y tengamos sobre todo en lugares de nuestro país donde el evangelio quizás no está llegando. Entonces queremos desarrollar una red de iglesias en la ciudad. El punto 5, para la iglesia, el poder de la misión. Y aquí podemos buscar el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y dice su palabra: en la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro de Lucio. Bueno, ya habíamos tocado ese texto, pero veamos hasta el 5. Y doy un salto al 4. Dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. ¿Dónde ellos estaban? Dice que ellos fueron a las sinagogas de los judíos a predicar. La capacitación se produce para beneficio de las almas perdidas y la multiplicación de las iglesias locales en el mundo entero. Ya vimos el pasaje de Hechos 13. También es conocido de todos nosotros como el apóstol Pablo con su equipo iniciaron iglesias en todo el mundo conocido para ellos en la antigua Roma. En Hechos 14 encontramos un buen resumen de su actividad misionera. Y dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. No estamos aprendiendo el simple afán de saber más, algo que solo lleva al orgullo y a la esterilidad. Estamos desarrollando líderes con la meta de alcanzar a otras personas de nuestra comunidad para Jesucristo y de multiplicar las iglesias en el mundo entero. Nuestro proceso de discipulado a través de primeros principios tiene como objetivo desarrollar líderes para que estos lideren procesos de discipulado en otros. Nuestras congregaciones locales deben crecer y madurar para reproducirse
no solo en nuevos creyentes y líderes, sino también en nuevas congregaciones en la ciudad. Así que si Dios en esta mañana te ha dado la oportunidad de tú poder involucrarte en primeros principios, y de hecho estás en la serie 2, quizá terminando la serie 2, actualmente tienes algo en tus manos que es muy poderoso. Y si no te ha dado la oportunidad de tú poder enseñar a otros, este es el momento para que puedas involucrarte en eso. Está el punto 6, y este es el punto más importante de todos. Dice que para la gloria de Dios, el poder de la adoración. Finalmente, nuestra meta más elevada consiste en desarrollar las personas con el propósito de darle gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 1:12, lo pueden anotar también. Segunda Tesalonicenses 1:12 dice: oramos así, de modo que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. El hecho de servir al Dios Todopoderoso transforma nuestra perspectiva. Necesitamos desarrollar líderes, no solo porque esa es una forma eficaz de realizar nuestro ministerio, ni siquiera porque es lo correcto, sino sobre todo porque le queremos dar la honra y la gloria a Dios. ¿Quiénes pueden dar un gloria a Dios? Ese es nuestro motivo. El motivo de todo lo que nosotros hacemos es para darle gloria y honra a Dios. Esto de que este llamado que Dios nos ha hecho de liderar, de nosotros de poder enseñar dentro de la iglesia local, el fin final es nosotros poder glorificar a nuestro Dios de manera más poderosa. Nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y cada uno tiene una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. No sé si en esta mañana has venido a este lugar, no sé cuál sea la intención de venir a este lugar, no sé si actualmente perteneces a un grupo de primeros principios, si estás involucrado en la iglesia, pero Dios te está haciendo un llamado en esta mañana. Esta mañana Dios ha permitido que estés en este lugar porque Él necesita de ti. Él quiere que tú vengas a sus pies y Él quiere transformar tu vida. Nosotros somos parte de la iglesia de Dios y necesitamos ser transformados y necesitamos reconocer que muchas veces fallamos. Por lo tanto, en esta mañana, si Dios te ha traído aquí es para que puedas escuchar este mensaje y puedas ser retado para que Dios te utilice como Él quiere dentro de la iglesia. Como dije anteriormente, dice que nuestra iglesia cuenta con un currículo edificado en la estrategia de la educación bíblica y teológica desde la iglesia local. Los primeros principios y todo lo que contemplan, lo que complementan a estos, responden a una estrategia. Creemos firmemente que cada cristiano ha de crecer, madurar y servir a su comunidad de fe. Creemos firmemente que aprendemos mientras enseñamos a otros y mientras servimos en el ministerio. Todos conocen que primeros principios consta de 3 series. Al final de cada serie hacemos evaluaciones orales, autoevaluaciones. Pedimos que todos hagan una práctica de ministerio, hacer, y una práctica de enseñar. Es un proceso dinámico y creativo para aprender y hacer la obra del ministerio y desde la iglesia local, o sea, que no tenemos que salir. Hay diferentes tipos de niveles de liderazgo. A la medida que vamos creciendo nuestros discipulados, nosotros crecemos de manera a través de la Biblia, del carácter y la conducta. Dios nos va utilizando en el liderazgo de la iglesia local. Todos los creyentes recibimos dones cuando nos convertimos y el propósito es para que lo utilicemos en la iglesia local. Los recursos que utilizamos en primeros principios y otros materiales nos permiten desarrollar líderes en diferentes niveles. El propósito es que tengamos una cadena de liderazgo
donde los más avanzados enseñen y disipulan a otros, y que le están en el siguiente hasta crear toda una red de hermanos y hermanas capaces de liderar hogares como en la casa de Dios. Si leemos todo el libro de los Hechos, sí, gracias. Escúchame, usted sabe que yo soy... señores, perdónenme que yo tenía mucho y no predicaba. Yo prediqué unas cuantas veces en la caoba, pero fue hace mucho ya. Si vemos todo el libro de los Hechos, podemos entender que esto que Dios ha puesto en el pastor y en el liderazgo de nuestras iglesias es lo mismo que se practicó en el libro de los Hechos con los primeros apóstoles y con la iglesia primitiva. Todo lo que nosotros estamos haciendo es básicamente lo que Dios nos ha llamado dentro de lo que Dios hizo a través de la iglesia en el libro de los Hechos y cómo impactó a toda lo que fue el mundo en ese momento, que era todo lo que fue Europa y la antigua Roma, que en ese momento nada más se conocía a ese lugar como la civilización, y cómo ellos transformaron, 120 personas transformaron todo lo que fue ese lugar. ¿Cómo Dios no puede transformar hoy día eso? Hemos sido negligentes como iglesia durante años porque hemos querido hacer cosas que en la misma palabra está. Sin embargo, hemos puesto de lado eso y hemos querido poner nuestros planes, nuestros tipos de hacer las cosas por nuestra personalidad. Sin embargo, Dios nos ha llamado a este proceso, que es un proceso que Dios ha puesto en los primeros principios de los apóstoles. Y termino con esta palabra del apóstol Pablo. Dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Si puede ponerse de pie en este momento, vamos a orar al Señor. Como estaba diciendo desde hace un momento, no sé con qué actitud has venido a este lugar. No sé qué ha estado pasando por tu mente todos estos días. No sé si esta es la primera vez que visita la iglesia. Aquellos que sirven actualmente en nuestra congregación. Aquellos que están pasando por el proceso de discipulado, están en un grupo pequeño o simplemente asisten de manera regular a nuestra congregación. Hoy Dios te está llamando para que des el paso, para que seas y pertenezcas a lo que Dios ha estado llamando en nuestra congregación, de poder ser sal y luz donde nosotros estemos. Nuestro Dios nos ha llamado. Hay diferentes tipos de niveles. No estoy diciendo que vengas ahora a predicar aquí, que vengas y te subas aquí y pertenezcas al ministerio de alabanza. Hay muchísimas cosas las cuales Dios puede utilizarte. Y Dios en este momento ha puesto un don y un talento en tu vida que puedes utilizar para la gloria y honra de Él. En este momento, si lo sientes así, entonces pídele al Señor que te dé fuerzas para poder seguir adelante y tomar la mano en el arado. Señor, en este momento oro, Señor, por cada persona que está aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tú, Padre Santo, transforme todo lo que haya que transformar, Señor. Tú conoces los corazones. Tú conoces todo lo que hay dentro de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Padre Santo,
pongas el hacer, el querer como el hacer, Padre Santo, en cada uno de ellos. Padre, en tu nombre oramos, Señor, para que tú, Señor, siga transformando nuestro ser. Para que tú, Señor, sigas haciendo lo que tú quieres con tu iglesia, Señor. Sigue, Padre Santo, dirigiéndonos, Señor, como lo has hecho. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Padre. Puede quedarse en ese mismo